Si hay algo que hace daño en el avance de los seres humanos es la queja. Sin embargo, he entendido que a veces esa queja puede ser honesta o válida. Y por eso, en este episodio, quise conversar con Will, de la banda Living, acerca de cuál es el antídoto para la queja, para que no sea algo forzado ni impuesto, sino que podamos construir la mentalidad correcta y no quejarnos a pesar de que puede ser honesto o válido. Quiero darte la bienvenida a otro episodio de Living Room Talks. Este episodio yo sé que va a ser supremamente especial. Estoy con un invitado de lujo. No sé si te has dado cuenta, pero he estado teniendo invitados artísticos de nuestra banda Living y me faltaba uno que estaba cazando poder tener aquí en Living Room Talks, pero hoy se dio. Este tipo es un tipo importante. O sea, no cualquiera se sienta con esta persona. Así que quiero darle la bienvenida a mi amigo Will. Will, aquí tienes a tu comunidad online. Nada, Pipe. Contento, feliz. Yo también quería estar, ¿oíste? No se También había quería dado. estar, sí, pero... Tipo de agenda ocupada. Pero es perfecto, así que vamos a gozar. Qué bueno que estés acá. Cuéntale un poco a la gente de nuestra comunidad online acerca de la banda. ¿Hace cuánto tiempo estás en la banda Living? Bueno, ya tengo 6 años. Ya tengo 6 años desde que estoy en la banda. Ha pasado bastante agua debajo del puente, como dice la gente. ¿Cómo es la experiencia de hoy girar por América Latina y ver a la gente cantar las canciones? Y yo sé que, digamos, Living tiene es una banda de una connotación muy de alentar a la gente a la relación con Dios, y no son simples canciones. O sea, ver a las personas cantar quiere decir ver a las personas acercarse a Dios a través de la música que ustedes están haciendo. ¿Qué emociones te ha generado ver eso? Bueno, en mi caso en particular, así rapidito, no sé cómo lo vive el resto, pero en mi caso es como... Me tocó estar de este lado, por decirlo así, porque fácilmente yo podía ser el que estaba allá. Uh-huh. Entonces, en esos términos, creo que eso es un momento en el que Dios no solo le muestra el amor a las personas que están cantando nuestras canciones y están viviendo esa experiencia, sino que también a mí, porque yo siempre soñé eso. Entonces, como Dios ahí mostrándole su amor tanto a ellos como a mí, exactamente igual, de formas diferentes. Oye, ya podría cerrar el episodio con eso acá. Sí. Total. Oye, Will, y hoy te invité a conversar acerca del antídoto de la queja. Quiero contarte que yo particularmente no me gusta la queja para nada. Tampoco. Trato de aplicarlo en mi vida, y con mi esposa me pasa que no me gusta que se queje por nada. Pero tú sabes que las mujeres a veces... No sé, o sea, no sé. O sea, dilo tú. ¿Quién lo va a decir? ¿Tú o yo? No, yo. Tú sabes, ustedes saben. Aquí no hay que decirlo, ustedes saben. Pero bueno, entonces, pero algo que he aprendido, o que ella me ha enseñado, es que a veces la queja es honesta. Es honesta. O sea, hay veces que tenemos razones válidas o honestas o reales por la cual fomentar una queja. Y yo me di cuenta que yo estaba viviendo esto de no me gusta la queja como si fuera algo como una norma, como una regla. Y podría pasar de lado o podría perder perspectiva de que a veces hay personas viviendo cosas o viviendo situaciones que hace que su queja sea válida nuevamente o sea honesta, o por ponerlo de alguna manera. Entonces, he aprendido que no se trata de construir o de forzar una mentalidad que no se queje, sino de construir una mentalidad que no se queja a pesar de estar viviendo entornos difíciles de afrontar. Difíciles de afrontar, o donde podría ser válido quejarte. Es decir, o sea, no se trata de construir una vida donde no haya razones para no quejarte, sino de construir una mentalidad donde, a pesar de que pueda haber razones, porque a veces las cosas suceden en la vida, tú tienes una mentalidad, el antídoto de la queja, que ahorita lo vamos a revelar. Sí. Y te invité porque tú eres esa persona, ese amigo que en medio de muchos entornos te he visto y nunca te quejas. O sea, es como que tienes... O te quejas poco. Sí. Porque yo creo que todos en algún momento lo decimos, pero no sé, he tenido la oportunidad de viajar con la banda y mientras otros están que no, que hace calor, que la van está pequeña, tú que eres bien alto como yo, tú te metes donde sea, te acomodas como sea. Yo veo a los otros... Amigos de la banda que están escuchando esto, ya saben, les estoy tirando una puya aquí en Living Room Talks. Un código. Un código.
pero tú eres esa persona que poco se queja y creo que representas esa mentalidad del antídoto de la queja y por eso te invité y quiero empezar preguntándote, ¿has tenido situaciones en tu vida donde la queja pudo haber sido honesta o pudo haber sido válida? Sí, no, definitivo, definitivo. Como tú lo decías, yo crecí en un entorno, eh, bueno, o sea, de muchas carencias, o sea, de muchas carencias. Y yo creo que las carencias, como dice un amigo, son el caldo de cultivo para, para que nazcan las quejas honestas, o sea, para que nazcan las quejas sinceras. Eh, yo tengo que confesarte que yo sí reconocía la queja en las personas, pero, pero no veía las cosas como la persona lo estaba viendo, la persona que se estaba quejando. Entonces, en esos términos, sí podía identificar cierta diferencia en mí, pero tampoco no tenía tanta claridad de cómo había llegado a esa mentalidad que luego, bueno, Dios me fue como mostrando cómo fue que llegué al punto de no quejarme tanto, de siempre ver cosas distintas en una situación en particular. Y me encanta eso que dices porque es como que, oye, estoy viendo una persona quejándose al lado mío, quizás por situaciones similares a las que tú, Sí, o sea, a las que tú estás viviendo, pero tú literalmente no era que no te quejaras, sino que no veías la situación sí, correcto. como la persona, porque no se trata de decir, cualquiera puede decir palabras, yo no me quejo, yo no me quejo, yo no me quejo, Sí, pero por dentro la situación igual la está viendo de una perspectiva negativa. Es el punto de que no veías las cosas como ellos. sí. ¿Cómo veías tú las cosas entonces? ¿Sí me Bueno, entiendes? yo tenía un tipo de pensamiento que yo creo que me protegió mucho. Y luego ese pensamiento yo lo fui madurando. Porque bueno, a día de hoy no creo exactamente así, pero tiene algo de eso. Y era que yo siempre pensaba que yo estaba mejor que muchos. O sea, ese era mi pensamiento Yo inicial. decía, hay alguien más Sí, sí, pasando la correcto. peor. Entonces yo le daba gracias a Dios porque tenía un techo. Entonces yo pensaba en los que no tenían techo. Yo sé que esta es típica, o sea, yo sé que esta es la vieja confiable, como decimos acá, pero yo decía, hey, hay alguien que no tiene un techo, hay alguien que no comió 3 veces, hay alguien que no comió 2 veces. Entonces hay alguien que está enfermo y yo no. Entonces ese pensamiento me protegió muchísimo porque me permitía ver lo bueno que Dios estaba haciendo conmigo en particular. Luego ese pensamiento fue madurando al punto de que ya yo podía ver que definitivamente Dios había sido bueno conmigo, pero también había sido bueno con todos, solo que había expresado ese amor de distintas formas. Me gusta eso porque sí, muchos, y a veces nos sentimos mal de pensar ese primer pensamiento Sí. de hay alguien pasándola peor, pero Que también en cierto sentido, yo creo que hay alguien pasándola peor, eh, pero como, como, como en otra expresión. Porque, hey, o sea, yo no sé si las personas van a estar de acuerdo conmigo, pero yo sé que todo el mundo carga con sus batallas, por decirlo ujú, así. O sea, todo el mundo lidia con sus retos, pero en cierto sentido hay algunos que en lo personal yo le tengo mucho respeto, es lo que voy a utilizar. O sea, enfermedades terminales, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo ahora mismo no tengo una enfermedad terminal. O sea, honestamente, si me pones a elegir, yo quisiera una vida sin problemas, pero prefiero tener problemas financieros que tener un problema de eso. Entonces, claro, en ese sentido, puedo verme como alguien favorecido, aun cuando pero luego de madurar ese pensamiento, puedo ver que Dios ha favorecido a sí, todos. claro, incluso esos casos que nuevamente yo creo que hay que hablar con mucho respeto porque así Sí, como tú decías, tampoco es mi caso hoy y no será, sí. de claro que no será el de nadie, pero para las personas que igual quizás estén viviendo una situación así y que hemos tenido personas, yo he tenido la oportunidad de estar cerca de personas que están viviendo situaciones así de drásticas y basta con como darle zoom, tú sabes, como cuando uno Sí, ve de lejos pero tú le das zoom y te das cuenta que la bondad de Dios se está expresando en ellos definitivo, de unas maneras diferentes, como decías definitivo. ahorita, pero se está expresando. Em, para entrar en profundidades, y voy a empezar con preguntas así, pero Ay, güey, ¿cómo dices tú? ay, güey. Ay, güey.
Ay, güey. O sea, hay que, para las Ay, personas güey. que nos ven desde todas partes de América Latina, Europa. Quiero que aquí hay comunidad online que nos está viendo en Europa. Por favor, traducir ay jue. Vamos a darle. Will, si tú le pusieras un nombre, un concepto, una expresión, si lo te quitaras, ¿cuál crees que es el antídoto para la queja? Bueno, o sea, definitivamente el antídoto para la queja tiene que ser la mentalidad o una mentalidad de agradecimiento. Una mentalidad de agradecimiento. Y es que la queja es difícil que pueda coexistir en el mismo espacio mental, por decirlo así, con el agradecimiento. Es imposible. Con ese agradecimiento, sabes, cuando uno piensa en las cosas buenas que le están pasando, en las cosas buenas que tiene a disposición, no hay lugar para la queja en ese momento. Qué bueno eso. Si estás viendo este LRB Talks, qué bueno que conectes con, oye, el antídoto para la queja es la mentalidad de agradecimiento Definitivo. y empezar a caminar hacia ese principio. Y antes de que nos ayudes a construir cómo llegar a construir eso, porque cuando se habla de agradecimiento, hay mucho contenido en redes sociales Sí. o videos como esto donde la gente le dice, oye, sé agradecido. Tú tienes que ser agradecido, pero claro, no es así como así. Eso se construye, o sea, la mentalidad de agradecimiento se construye y de eso vamos a conversar. Pero, ¿qué beneficios ha traído a tu vida esta mentalidad de agradecimiento versus la queja? Yo sé que de pronto no te quiero poner en aprietos de que te compares con otras personas Sí, que no dale, tenían la dale. mentalidad de agradecimiento, pero ¿qué has visto en tu vida diferente a raíz de tener esta mentalidad versus la mentalidad de queja? Bueno, o sea, esto Ay, güey. es que cuando tú me haces esa pregunta, tú me la dejas picando, ¿sí me entiendes? Eh, o sea, yo creo que la mentalidad de agradecimiento a mí, o sea, lo más provechoso que me ha traído es literalmente el aprovechamiento de las oportunidades. O sea, yo sé que esto es distinto a cualquier cosa que nosotros hubiésemos hablado de lo que sea, Claro. pero yo identifico esto en mí, que por alguna razón, bueno, que podemos desarrollar ahorita, como yo normalmente estoy viendo las cosas buenas que están pasando y le estoy dando gracias a Dios por eso, yo siento que yo aprovecho las oportunidades que se me presentan. ¿Por qué? Porque tengo facilidad para verlas. O sea, yo tengo mucha facilidad para ver oportunidades. Y yo creo que eso viene resultado como de darle gracias a Dios, o sea, de la mentalidad de agradecimiento. O sea, quiero que sepas, Will, que eso es bastante, no solo profundo, sino muy práctico para la gente porque, y nuevamente lo digo con mucho respeto, hay personas que pueden considerar que en su vida no tienen las mismas oportunidades que otros. Sí. Pero yo soy de los que creo que, aunque sea muy difícil la situación, llega un día en donde pasa una oportunidad por enfrente. O sea, Dios es bueno y ese día llega. Total. A veces demora más que lo que quisiéramos y a veces uno está, Dios, ¿cuándo será ese día? Pero llega. Y si tú no tienes la mentalidad de agradecimiento, puede que no la veas y puede que te pase por delante la oportunidad. Y te voy a contar alguna historia rapidita ahí o sea, Por favor. tengo que... Tienes tengo- que aprovechar, tengo que ya que se dio la agenda para que Sí, o sea, estuvieras aquí. tengo que desatarlo, escucha. O sea, esto que tú acabas de mencionar es tan crucial porque no vayas a creer, o sea, que a veces yo me veo tentado por la queja, porque la queja también es tentadora. Sabrosa Y a veces. es sabrosa, o sea, en un sentido, o sea, puede traer hasta, no sé si un alivio, o sea, es una sensación placentera, no sé, algo que después hacemos un estudio de eso. El punto es que hace un par de semanas yo tengo un negocio que distribuye insumos desechables y otros artículos. Entonces, yo estoy detrás de un proveedor. Yo no lo conozco, pero este proveedor le vende a personas que son de mi tamaño, por decirlo así. O sea, de mi tamaño empresarial. Empresarial. Sí. Entonces, yo le compro a personas iguales que a mí. O sea, con el mismo tamaño. Pero ya yo no estoy para comprarle a esas personas. O sea, yo estoy para comprarle al que le vende a ellos. ¿Me sigues hasta el momento? Sí, ya lo entendí. Entonces, yo tenía como unos 10 meses
buscando sin descansar esa persona. Hey, o sea, buscando. Tú sabes que cuando hay un proveedor así, están ocultos, Claro. o sea, obviamente, son secretos empresariales. Entonces, como ya estaba un poquito cansado de la búsqueda y sin conseguir nada, yo estaba como un poco azarado. O sea, estaba un poco molesto. Eso, gracias por la Sí, traducción. o sea, estaba un poco molesto, estaba un poquito molesto, como, o sea, ¿dónde estará? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba cayendo en eso. Para no alargarte, un día mientras me estaba bañando, no decidí como preguntarle eso al aire, que eso es otra cosa, sino preguntarle eso a Dios. Como, Señor, ven acá, o sea, ¿por qué? Porque no puedo encontrar a esa persona. O sea, si tú sabes que ya yo estoy en condiciones para comprarle a esa persona, yo necesito conseguirlo. Y aparte que llevas mucho tiempo buscándolo, como Buscándolo. cualquier persona que puede pasar tiempo esperando Total, algo que algo total, suceda. total. Escucha esto. Ey, o sea, yo creo que Dios está aquí sentado con nosotros y no me puede dejar mentir. Pero yo ese día justo debía ir al establecimiento de ese proveedor, del proveedor que es de mi tamaño y Al que tú le compras. al que le compro. Y ese día había mucha gente ahí, muchos clientes que yo digo, y es para que yo les venda a ellos. O sea, el punto es que había una cantidad de gente ahí y en ese momentico yo seguía hablando con Dios y estaba viendo todas las cosas que yo podía vender también que él tenía ahí. Ey, loco, no me vas a creer que en la vitrina, en el mostrador, había una carpeta y ey, esa carpeta, o sea, decía importación. Ujú. Pipe, o sea, te lo juro. Debajo es que si yo pudiera mostrar, no te voy a mostrar la foto porque aparece la foto del proveedor. Sí, Vas sí, conmigo. no lo vamos a hacer. Pero en la foto decía importación y debajo decía nombre del proveedor. Y aparecía el nombre. Y abajo aparecía, ahora que terminemos la charla te lo voy a mostrar. Y abajo aparecía dirección del proveedor. Contenido exclusivo para mí, O sea, tener el ey, privilegio lo que de te estoy compartir con él. diciendo, o sea, ahora yo le decía a Dios, ey, es que yo no puedo creer, o sea, yo no puedo creer que, o sea, que yo esté frente a esa carpeta en medio de toda esta gente, ey, nadie se dio cuenta de esa carpeta. O sea, yo fui el único que tomó esa foto. Entonces, esas situaciones en particular para mí son espaldarazos que Dios siempre está haciendo, porque es que Dios no está colocando tropiezos para que a mí no se me den las cosas, todo lo contrario, Él siempre está proponiéndome. Entonces, como yo he descubierto que ese es su corazón para mí, le doy gracias y entonces siempre puedo ver oportunidades que se me están presentando. Wow, Will, qué valioso eso y gracias porque yo sé que eso va a ayudar a mucha gente. Va a ayudar a mucha gente poder escuchar eso. Em, Habiendo dicho esto de que dijimos que el antídoto de la queja es la mentalidad de agradecimiento, de que eso te ha llevado a ver oportunidades Sí. y a tener los ojos abiertos, por ejemplo, para casos como esto, y estoy seguro Sí. que muchas otras historias Sí. que podríamos hacer un podcast de horas en momentos donde has visto oportunidades en medio donde nadie más las ve. Pero ¿cómo le podrías decir qué le podrías decir a las personas para construir esa mentalidad de agradecimiento, para construir ese sentido? ¿Cuáles son esos pasos prácticos o esas claves para construir esa mentalidad? Bueno, yo creo que las personas pueden hacer un inventario de las cosas buenas si piensan en ellas. O sea, si tú eres honesto contigo mismo, puedes hacer un inventario de un mundo de cosas buenas que te han pasado. Tú puedes empezar, haces un corte semanal, si tú quieres, de la semana pasada hasta esta, y definitivamente vas a encontrar cosas buenas. Entonces, yo creo que el inventario de las cosas buenas contribuye al fortalecimiento de una mentalidad de agradecimiento. Eso me gusta mucho y yo creo que es un principio de la relación espiritual. O sea, yo, por ejemplo, en mi celular tengo una nota Sí, que lo coloco notas con Dios. muy bueno. Y lo hago por año. O sea, como que empieza el año y abro una nueva nota. Entonces, Sí. por ejemplo, este año, notas con Dios de este año. Y voy escribiendo ese inventario de cosas buenas y es un ejercicio que tú no te imaginas lo que puedes ver y lo que puedes como percibir del mundo espiritual mientras Sí. lo estás haciendo. Total. O sea, yo creo definitivamente eso. También creo firmemente que uno nunca está en el mismo punto todos los días. O
sino que mes tras mes o semana tras semana, año tras año, tú puedes, o sea, se hace evidente el avance, se hace evidente el avance. Si tienes un negocio, el avance no necesariamente se ve en el crecimiento de los clientes a los que le vendes, sino en una mentalidad robusta para ahora tomar otro tipo de decisiones. Entonces yo creo firmemente que Dios procura el avance en nuestra vida y en su capacidad de hacer todo posible, Él hace posible el avance. Que definitivamente también creo que el avance no depende tanto de mi capacidad de gestión, sino de que hay alguien detrás que siempre está haciendo que las cosas avancen. Entonces es como cooperar y entrar en acuerdo con esa verdad que está ocurriendo. Sí, de que nuestra vida está constantemente en avance. Sí, total, Y total. que yo creo que en parte empiezas a descansar cuando te das cuenta de que el avance, aunque tú haces lo tuyo, no es algo que depende de ti. Total. O sea, Dios está detrás de que tu vida sea, como dice la Biblia, como la luz de la aurora, que Sí. está siempre siempre en aumento, Sí. siempre en avance. Dios está empeñado en tu avance. En tu avance, Sí, entonces, exacto. si alguien que pueda hacer todo está empeñado en hacer algo, o sea, lo va a hacer. Entonces, solo hay que ver cómo es que está pasando en ese sentido. ¿Cómo le llamarías a esa clave? Le dijimos que la primera es hacer un inventario de las cosas buenas. Número 2. Mentalidad de avance. Mentalidad de avance. O sea, creo como que, o sea, sí, o sea, mentalidad de avance. Ahorita tú mencionabas algo como perspectiva. También puedo verlo como así, o sea, como siempre estar en perspectiva de las cosas que están pasando y ver que en tu mundo las cosas están avanzando. Sí, y como descansar en que el avance finalmente es la intención de Dios. Sí, total. De Dios para tu vida. Ahora, ¿cómo le das la estocada final y cómo logras construir agradecimiento en ese momento crítico? Te estoy hablando del momento, no te estoy hablando de momentos donde, a ver, hay situaciones malas que tú simplemente como que repites constantemente, pero hay un día donde la cosa se pone gris. O sea, hay un momento crítico y tú dices, o sea, hoy tengo todo para quejarme. O sea, como que tengo absolutamente todas las razones, como decíamos ahorita, para sacar a veces la queja sabrosa de me Sí, quejé. sí. Pero ¿cómo mantienes o cómo construyes esa mentalidad aún en medio de ese momento crítico? Bueno, a mí me ha funcionado ser completamente honesto con Dios. Puede sonar como distante la respuesta, pero funcionalmente, o sea, es parte del antídoto. Porque a veces a uno no le sale el agradecimiento, entonces el agradecimiento termina convirtiéndose en una carga más que un alivio. Sí, como que tengo que ser agradecido. Sí. O sea, por otro lado, a veces también, como Dios ha sido tan bueno, a uno le da cosa, o sea, le da como pena o vergüenza quejarse delante de Él. Entonces, en esos términos, yo creo que parte del antídoto también es ser honesto delante de Él. O sea, poder tener una conversación honesta con Él. En la historia que te contaba, yo hablé con Él y le dije, o sea, ¿por qué no encuentro esa persona? O sea, no sé si eso se puede ver como una queja o como un cuestionamiento. Sí, es una conversación vulnerable con Sí, Dios. correcto, eso. O sea, yo creo que es ser vulnerable con Dios, ser honesto. O sea, Dios te conoce, Dios conoce tu corazón, entonces no hay nada de ti que Él no conozca. No tienes que esconderte, sino poder ser abierto y honesto con Él y manifestarle tus sentimientos y tus cosas. Y yo creo que voy a tratar de explicarlo porque puede ser un tema muy denso, un Sí. código denso, pero tú utilizaste algo clave y tú dijiste ahorita, yo no le estaba hablando al aire, yo le estaba hablando a Dios. Sí, Y es que yo creo que eso es fundamental porque cuando una cosa es tú quejarte al aire, es decir, cuando tú expresas la queja al aire, tú estás afectando, uno, tu mentalidad, porque tú eres el primero que recibe las palabras que Sí. salen de tu boca, sí, pero dos, estás afectando tu entorno y terminas con que no ves oportunidades porque tú has construido un entorno de queja basado en la narrativa que te has contado. Tú le hablas la queja al aire, te termina perjudicando a ti mismo. sí, Pero cuando tú hablas, y suena feo decirlo, pero tú hablas la queja a Dios, tú no la estás hablando al aire, tú no estás declarando con tu boca algo al aire para construir tu realidad, tú estás hablando con Dios, que es muy diferente. sí, total. Y Dios, si no tiene temor de tu queja, Sí. porque Él tiene respuestas, Él no tiene Total. recriminación ni juicio.
Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y yo también lo he aplicado en mi vida, Will, porque es verdad, a veces no tienen ganas de ser agradecidos y no puede ser una carga. Y ir a lugares de hablar con Dios y nuevamente, o sea, la palabra no es queja, pero tener una conversación honesta y vulnerable con Dios hace que luego yo en el aire diga lo contrario. O sea, tengo ganas de quejarme, pero hablé con Dios y genuinamente ahora sí le declaro al aire, hablo al aire o hablo a mi entorno lo contrario a la queja. Sí, entonces yo, partiendo de eso que dices, yo categorizaría las cosas, porque a veces un cuestionamiento no necesariamente es una queja. Ujú, es O sea, cierto. como una pregunta, y una pregunta dolida, porque a veces uno le pregunta a Dios cosas dolido, angustiado y demás. Somos humanos. Sí, correcto. O sea, Dios no está decepcionado de mí por lo, o sea, por las emociones que yo estoy experimentando en ese momento. O sea, Él me conoce. Todo lo contrario, yo hasta creo que a Él le gusta mucho cuando uno se acerca a Él de esa forma, porque eso habla mucho de dependencia. Sí, de O sea, ser real. ¿No? sí, La sí, religión correcto. a veces incluso es construir máscaras para acercarse a Dios Sí, y Dios correcto. necesita que te acerques, Correcto, o quiere, correcto, perdón, que te acerques real. correcto. Entonces, en ese sentido, el cuestionamiento, o sea, yo no lo veo como algo indebido, ¿no? O sea, es el corazón de un hijo honesto que se acerca a su padre pidiendo algunas explicaciones, algunas respuestas, y Dios no se está escondiendo de la gente. O sea, Dios le encanta responder, o sea, Dios le encanta hablar y responder. Y Will, qué conversación Bonito. la que acabamos de tener. Creo que ha sido una conversación muy valiosa. No voy a decir que es mi favorita porque ofendo a A los demás. los, Sí, a los otros invitados. Muchos de ellos han sido de la banda Living, Sí. así que queremos dejarlos tranquilos, Sí. que no digan nada. Pero ha sido una gran conversación. Yo sé que a ti también te ha agregado valor, tanto como a mí. Yo siempre digo que yo soy el primer privilegiado de poder conversar con personajes como tú, que tienen tanto valor para dar. Gracias por todo lo que haces en tu vida, gracias por separar el espacio y quiero dejarte que te despidas de nuestra comunidad online. Bueno, yo agradecido, o sea, agradecido de este tiempo. Yo también tengo como arraigado ese lema que en espacios como estos no solamente uno da, sino que también uno aprende muchísimo. Entonces, nada, es como repasar los conceptos, por decirlo así. Siempre hay motivos para agradecer, o sea, siempre hay motivos para agradecer, solo necesitas como pensar un poquito más y los vas a encontrar, tenlo por seguro. Eso va a construir y va a robustecer como esa mentalidad de agradecimiento que te permitirá aprovechar las oportunidades que se te van a presentar. Se te van a presentar las oportunidades. Si no estás preparado para eso, las vas a dejar ir. Entonces, en ese sentido, la queja es un engaño que te va a impedir eso. Entonces, nada, ser agradecido y ser honesto con Dios, que Dios no está escondiéndose, sino que siempre está dispuesto a dar respuestas. Y descansar en que Dios está detrás de nuestro Sí, avance. correcto. Dios siempre está en función del avance, solo necesita reconocerlo. Entonces, pasa por ahí. Ay, güey. Ay, güey. Amigos, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Está atento a las redes de Living Room INT, pero también de Living Oficial, Sí, porque siempre están sucediendo cosas siempre están pasando cosas. y no te lo puedes perder. Y gracias por estar con nosotros en Living Room Talks.